El Perú se ha convertido en uno de los lugares más inseguros del mundo. Y esto no es, como pretende la gente del gobierno, obra de los maliciosos periodistas que sobredimensionan lo que está pasando, que todo el tiempo están resaltando la información negativa y no los avances en la lucha contra la delincuencia, que si uno se atiene a las versiones que da el ministro del Interior, que es otro que se ha transformado, porque acá basta que entres en política para que te transformes a veces hasta en lo contrario de lo que eras el día anterior, porque para ellos todo va muy bien. Y es que están viviendo otra realidad, están totalmente desenchufados de lo que está ocurriendo efectivamente en el Perú. Es innegable, porque hay que estar ciego para no verlo, que vivimos no solamente una crisis política, una crisis económica, una crisis social, sino una gravísima crisis de inseguridad. El país, el Perú, se ha convertido en uno de los lugares más inseguros del mundo. Y esto no es, como pretende la gente del gobierno, obra de los maliciosos periodistas que sobredimensionan lo que está pasando, que todo el tiempo están resaltando la información negativa y no los avances en la lucha contra la delincuencia, que si uno se atiene a las versiones que da el ministro del Interior, que es otro que se ha transformado, porque acá basta que entres en política para que te transformes a veces hasta en lo contrario de lo que eras el día anterior, porque para ellos todo va muy bien. Y es que están viviendo otra realidad, están totalmente desenchufados de lo que está ocurriendo efectivamente en el Perú. Y se preocupan del tema de la seguridad como si esto fuera un reality show, como si esto fuera un espectáculo. O sea, como la gente hace shows cada 72 horas con el mega operativo mañanero, entonces ya está controlada, presenta la banda y le pones el nombre, ponle el nombre que se te ocurra, hermanito, los malditos del rincón, lo que sea, y lo presentas ante los medios, es el éxito. No estamos teniendo éxito en la guerra contra la delincuencia. La delincuencia nos tiene arrinconados y tiene arrinconada la sociedad. Tienen copados espacios territoriales. Casi no hay actividad económica en el Perú que se pueda realizar sin pagarle coimas a los extorsionadores, sin pagar cupos a los extorsionadores. El secuestro ha vuelto a convertirse en cosa, en pan de cada día. Y a eso se suman muchísimas otras formas delictivas, es decir, el tráfico ilegal de personas, la explotación de mujeres, el tráfico de drogas, la minería ilegal, que no es lo mismo que la minería informal, como algunos ignorantes confunden permanentemente. Es decir, la infinidad de actividades ilegales. Entonces, ¿cómo se enfrenta una crisis de esta naturaleza, de este tamaño? Primero, entendiendo, usando el cerebro, que es lo que en este país hace rato se dejó de usar. Me refiero a los políticos. ¿Por qué es posible que la delincuencia se haya extendido como se ha extendido? No es una justificación, es una explicación. La crisis social. La crisis social. Cuando tenemos 2 millones de ninis, es decir, de chicos que ni estudian ni trabajan, entre los 18 y entre los 15 y los 28 años es el cálculo. Ni estudian y trabajan, no hacen nada. ¿Por qué? Porque no han podido terminar el colegio, porque no tienen acceso al mercado laboral, porque no tienen futuro. Exitosa. Entonces, estos chicos que están sentados en la esquina tienen en sus manos la posibilidad de tener un ingreso. ¿Cuál? El de meterse en las organizaciones delictivas. Entonces hay una relación directa entre el delito y la crisis social. Cuando la economía formal, cuando la sociedad como tal no le da oportunidades a la gente en el Perú, hay 7 millones de personas que no han acabado el colegio. ¿Qué futuro puede tener? ¿Qué futuro puede tener una persona que no terminó el colegio?
desde el punto de vista laboral, personal, profesional, de realización. ¿Ah? Entonces le ponen una pistola en la mano y ahí se gradúa. Para eso no necesitas licenciatura ni maestrías. ¿Ah? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Es decir, nuestra principal vacuna, no solamente contra la delincuencia, sino contra los extremos en términos políticos, contra los que quieren quemarlo todo, es resolver los problemas del país. Es aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos. Es desarrollar la economía, no solamente traer la inversión. Hay que traer la inversión, está espectacular traer la inversión, hay que traer toda la que se pueda. Pero hay que tener un plan, pues. Señor inversionista, traiga su billete, agreguémosle valor, usemos ese dinero para construir carreteras, puentes, puertos, ferrocarriles, colegios, hospitales. Hagamos una revolución de la obra pública en vivienda popular, saquemos a la gente de los cerros a vivir en lugares decentes. Hagámosle caso a Jorge Ruiz de Somocurcio, decano del Colegio de Arquitectos, y construyamos 200.000 viviendas al año en Lima para empezar lo que se puede hacer en todo el país también. Eso va a cambiar las cosas, porque le va a dar a la gente la oportunidad de tener un empleo decente, de tener una vida decente. Y junto con eso hay que promover el deporte, el arte, para que si quieres que tu cara esté pintada en una pared no tengas que ser un asesino al que mataron en una balacera, sino porque eres un héroe del boxeo, del deporte, del fútbol, del arte, de la salsa, de lo que fuera. Porque eres un héroe positivo, no negativo. Pero eso es un asunto que tenemos que tener claro en la cabeza. Pero lo segundo es que hay un problema específico con la inseguridad. No, tenemos una estrategia y no es que no haya ideas. La propia policía se ha pasado años, como ocurrió con el terrorismo, que cuando empezó el terrorismo no entendíamos qué era. Y se cometieron errores gravísimos y se cometieron abusos imperdonables en algunos casos. Pero se aprendió la lección, que el principal acto que ocurrió para derrotar al terrorismo en el Perú se realizó sin disparar un solo balazo a punta de inteligencia, que fue la captura de Abimael Guzmán y de la mayor parte de su cúpula. Fue inteligencia lo que nos dio la victoria, como ocurrió en el campo antes, cuando el ejército derrotó también con inteligencia y aliándose al campesinado, aliándose a las comunidades, aliándose sí a los cocaleros, que a algunos les espanta tanto. También fue una alianza con los cocaleros la que permitió la derrota de Sendero Luminoso, porque se usó la cabeza y no el hígado para enfrentar el problema. Entonces, lo que necesitamos es una estrategia que hoy no tenemos. Y le decía, los policías, la propia gente de la policía, existe el Plan Mariano Santos, que ha significado el final de un esfuerzo muy grande de análisis, de objetivo, de evaluación de la situación real de la policía. Es decir, tenemos una policía que está totalmente desarticulada, que no tiene el equipamiento que debería tener, que no tiene la tecnología que debería tener, que no tiene los vehículos que debería tener, que no tiene un plan de integración con los diversos actores de la sociedad que pueden colaborar a la lucha contra la delincuencia, que no actúa de una manera donde se priorice la especialización, una policía donde deberíamos tener la policía de seguridad que nos devuelva el control de las calles y la policía de investigación que permita perseguir al crimen organizado. Como ocurrió en algún momento de nuestra historia, ni siquiera tenemos que inventar algo que no conocemos. Tenemos que recuperar las cosas que se hacían bien y meterle a eso toda la modernidad que nos puede dar la tecnología y los nuevos métodos para enfrentar el delito. Porque tenemos excelentes policías, pero tenemos también que resolver un problema del que hay que hablar claro. Hay un problema muy serio de corrupción en la policía. Muy serio. Muy serio. Hay policías que son unos coimeros. Hay policías que se encuentran con un delincuente y dicen, total, si voy a detener a este delincuente, lo voy a mandar a la justicia y la justicia lo va a librar, me arreglo con el delincuente y le saca billete al delincuente. Y el policía se convierte en un extorsionador. ¿Y eso es una excepción? No, señor, eso ocurre demasiado. Yo lo he dicho muchas veces, en cada comisaría, en cada dependencia policial, todo el mundo sabe quién es quién o no. O no, mírenme a los ojos y díganme si no lo saben. En cada comisaría, ¿quién es el pendenciero? ¿Se sabe o no se sabe? Entonces, ¿cómo
vas a enfrentar a la delincuencia si no tienes en tus propias filas resuelto el problema moral? Tienes que tener resuelto el problema moral y eso supone que nuestros policías tienen que ser bien tratados en términos de honorarios, en términos de uniforme, en términos de equipamiento, de vehículos, de calidad de vida para ellos y sus familias. Que los policías puedan tener salarios lo suficientemente dignos para ocuparse solo de perseguir a la delincuencia, que tengan vacaciones, que sueñen con un futuro de tranquilidad para ellos y su familia, que tengan acceso a la vivienda, que tengan una salud decente y no como la que tienen ahora. Ese cambio es el que hay que producir. Entonces, yo creo que estamos enfrentados, lamentablemente, y una vez más, porque fíjense lo que viene, ¿eh? O sea, el ministro Santibáñez, que yo ya no lo reconozco. Yo he tenido sentado en esta mesa al hoy ministro Santibáñez cuando era abogado de policías. Y hoy está persiguiendo a los policías a los cuales él defendió cuando era un abogado defensor de policías. En fin, ¿quién lo entiende, no? Pero se está anunciando una renovación, estos inventos que hacen, ¿no? De que otra vez van a dar debajo un montón de policías. ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Van a sacar a los malos policías? ¿Van a sacar a los corruptos de las policías? ¿Van a sacar a los ineficientes? No, señor. Van a limpiar la policía de los que incomodan, de los que investigan, de los que no se casan con nadie. Otra vez manoseo político de la policía, que es con lo que quiero terminar. No puede ser que sea manoseado de la manera como se ha manoseado políticamente a la policía todos estos años. Tenemos excelente policía, nuestros detectives son admirados en el mundo entero. La gente de mi generación, yo mismo he crecido con un policía que me ha cuidado de niño, que nos ha cuidado en el barrio. No nos podemos imaginar el recuerdo de nuestras propias historias personales, familiares y de barrio, sin incluir en esa historia al buen policía que nos cuidaba, que nos daba seguridad cotidiana. Eso ya lo tuvimos. Y tenemos que recuperar eso, detectives que desmantelaron organizaciones de secuestradores y asaltantes de bancos. Por Dios, que hicieron lo de Sendero Luminoso y del MRTA. Que demostraron lo que puede hacer la inteligencia, la estrategia, la claridad de objetivos, el método, la paciencia. En fin, yo creo que estamos en un momento, y yo lo he dicho y tengo una preocupación muy seria. Tenemos un gran proyecto que es el gran proyecto de Chancay, ¿no es cierto? Que va a poner al Perú en el centro de los ojos del mundo una vez más. ¿Y quiénes se están preparando para esto? Los chinos. Algunas corporaciones mineras que están actuando con inteligencia. Pero ¿saben quiénes se están preparando también? Los narcos, que van a pretender convertir a Chancay en su principal puerto de salida de droga de Sudamérica hacia el mundo. Y los delincuentes que ya en este momento, no estoy hablando del futuro, estoy hablando de este momento, ya están instalados en Chancay extorsionando a todo el mundo. Porque eso es lo que está empezando a pasar en Chancay. Entonces ya yo creo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la gente empiece a defenderse por sí sola, que es un enorme peligro. Es un enorme peligro que la gente diga ya, si no podemos confiar en la policía, si no están a la hora que debían estar donde están, si ocurren hechos delictivos, si hay lugares que son asaltados 6, 7 veces, entonces consigo un fierro y me defiendo yo mismo. Y eso va a ensangrentar aún más una situación como esta. Y hay que agregar, porque esto no se puede excluir de esta evaluación, la presencia de ciudadanos venezolanos, que la inmensa mayoría de gente son de bien, de trabajo, de punche, que lo único que quieren es hacer progresar a su familia después de la tragedia económica, política y social que han vivido en su país, pero que han traído consigo también delincuentes extraordinariamente violentos. Entonces, no sé, ¿qué hacemos? Me pregunto yo, frente a esta situación. Yo creo que no es tan complicado. No es tan complicado. Habría que agarrar el plan Mariano Santos, traer a la gente que sabe qué es lo que hay que hacer con la crisis de inseguridad y otorgarle el poder para que haga lo que se tiene que hacer. Y los señores políticos, por favor, no se metan y dejen que la policía, los buenos policías, hagan lo que ellos saben que hoy en el Perú se tiene que hacer.